Capítulo 8. Decreto reglamentario en 436/2011. 1. Introducción. El decreto reglamentario de la ley en 18.600 fue promulgado el 8 de diciembre de 2011 con el propósito de impulsar una mayor efectividad en el Estado, a los efectos de mejorar su gestión y posibilitar la realización de trámites en Internet de forma segura. Estructuralmente consta de 31 artículos distribuidos en 7 capítulos denominados. Capítulo 1. Disposiciones generales, arts. Primero a segundo. Capítulo 2. Órgano de control, arts. Tercero a sexto. Capítulo 3. Consejo consultivo, arts. Séptimo a octavo. Capítulo 4. Prestadores de servicios de certificación acreditados, arts. Noveno a 11. Capítulo 5. Procedimiento de acreditación de prestadores de servicios de certificación, arts. 12 a 23. Capítulo B. Registro de prestadores de servicios de certificación acreditados, arts. 24 a 27. Capítulo 7. Control y supervisión de los prestadores de servicios de certificación acreditados, arts. 28 a 29. Capítulo 8. Disposiciones finales, arts. 30 a 31. En los próximos puntos analizaremos cada uno de ellos. 1. Disposiciones generales. Los artículos 1 grado y 2 grados regulan el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la ley respectivamente. En el primer caso establece que, se aplica a las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, a excepción de aquellas actuaciones donde la Constitución de la República o una ley, exijan una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico, o requiera la presencia o firma personal de la autoridad o funcionario llamado a intervenir. El artículo 2 grados es muy claro, la ley, regula el régimen jurídico de los documentos y firmas electrónicas, los servicios de certificación de esta, y se aplica a los actos y negocios jurídicos en general. 2. Órgano de control. El artículo 3 grados, retomando el artículo 12 de la ley, establece la forma de funcionamiento y la presidencia del Consejo Ejecutivo de la Unidad, estableciendo en el artículo 4 grados las funciones del presidente. Por su parte, el artículo 5 grados establece los cometidos del Consejo Ejecutivo, a los efectos de llevar a cabo los cometidos de la UCE y cumplir con las potestades otorgadas en forma legal. Interesa destacar el literal B que establece, dictar las normas técnicas y reglamentaciones que se deben cumplir en el desarrollo de las actividades comprendidas por la ley que se reglamenta. Sin lugar a dudas, de las 3 unidades desconcentradas de AGES y C, es la UCE la que tiene una mayor labor en este sentido, ya que es su cometido primordial la aprobación de las políticas que determinan el funcionamiento de los prestadores de servicios de certificación. En este sentido, la unidad ya aprobó las siguientes resoluciones. 1. A. Resolución N grado 2 de 5 de octubre de 2011. Las políticas de certificación de la Autoridad Certificadora Raíz Nacional. B. Resolución N grado 3 de 26 de octubre de 2011. La Declaración de Prácticas de Certificación de la Autoridad Certificadora Raíz Nacional. C. Resolución N grado 6 de 28 de diciembre de 2011. Los requerimientos técnicos para acreditar como autoridad de certificación para los prestadores de servicio de certificación. D. Resolución N grado 2 de 11 de enero de 2012. El documento denominado Proceso de Acreditación de los Prestadores de Servicios de Certificación Acreditados. El artículo 6 grados determina que deberá dictarse un reglamento interno a los efectos del funcionamiento del Consejo, estableciendo algunas pautas para ello, como por ejemplo la mayoría para tomar las resoluciones y la posibilidad de que determine la formación de comisiones especiales, de carácter permanente o extraordinario, con el objeto de asesorar o realizar trabajos, estudios o investigaciones que se dispongan. 3. Consejo consultivo. Los artículos 7 grados y 8 grados regulan el funcionamiento del Consejo Consultivo, la citación con una antelación previa de 5 días hábiles, el quórum de mayoría simple de integrantes para sesionar, la lectura de las actas y el labrado de acta de cada sesión, así como la firma de la misma.
Por otra parte, se establece que las decisiones se tomarán por mayoría simple de sus miembros y que el presidente del Consejo Ejecutivo, que es quien preside también el Consejo Consultivo, tiene voz, pero no tiene voto. Este es un punto interesante porque, en etapa de discusión del proyecto de ley de la actual 18.600, uno de los aspectos que se señalaba era la pertinencia o no de la presencia y más aún de la presidencia del presidente del Consejo Ejecutivo en el Consejo Consultivo. Finalmente, se optó por la presencia de una página visitada el 5 de abril de 2012. En la medida que el Consejo Consultivo tiene como función asesorar, pero sus opiniones no son de carácter obligatorio para el Consejo Ejecutivo. 4. Prestadores de servicios de certificación acreditados. El artículo 9 grados otorga plenas potestades a la UCE para determinar los reglamentos técnicos y de gestión, que como vimos anteriormente ya han sido establecidos a través de las resoluciones mencionadas, mediante la aprobación de políticas y documentos. Es trascendente lo establecido en el artículo 10, relativo a la publicación por parte de los prestadores de servicios de certificación acreditados de la lista de certificados revocados o suspendidos en Internet, de forma tal de brindar información a terceros sobre esta situación. Esta es una importante garantía de seguridad que debe otorgar el prestador, para que la firma electrónica pueda verificarse a través de la validez del certificado electrónico que la origina. En el inciso segundo del artículo 10 se establece la obligación de los prestadores de enviar a la UCE la lista de certificados revocados en forma diaria. Este respaldo que tendrá la unidad es una garantía que otorga el organismo en caso de que el prestador sufra algún tipo de problema o ataque, pudiendo publicarlo como forma de salvaguardar la operativa y proteger a los titulares de certificados revocados y a los terceros. Es relevante la obligación de solvencia económica prevista en el artículo 11 del decreto, y sin lugar a dudas el seguro de responsabilidad civil es una solución conveniente y adecuada para dar respaldo a la actividad de los prestadores acreditados. 5. Procedimiento de acreditación de prestadores de servicios de certificación. El artículo 12 establece la posibilidad de que los prestadores se acrediten en 3 diferentes clases de servicios. A. Autoridad de certificación. B. Autoridad de registro. C. Autoridad de fechado electrónico. Esta apertura nos ha parecido confusa, en virtud al sistema escalonado y jerárquico que tienen los prestadores de servicios de certificación y que hemos analizado en el capítulo respectivo. La existencia aislada de una autoridad de registro o de fechado electrónico no parece conveniente, pero si efectivamente así se hiciera, deberían existir contratos vinculantes con la autoridad de certificación. De todas formas, se plantean dudas sobre la forma de control que debe realizar la UCE de acuerdo con la ley, porque deberíamos partir del presupuesto que este tipo de autoridades estarían vinculadas contractualmente a una autoridad de certificación acreditada. La UCE ha tomado en este sentido la resolución N-Grado 5 de 16 de diciembre de 2011, procediendo en primera instancia a la acreditación de prestadores de servicios de certificación integrales. En el artículo 13 se detallan los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios de certificación diferenciando si se trata de personas físicas o jurídicas. Normalmente los prestadores de servicios de certificación son empresas y por lo tanto personas jurídicas en virtud a que es necesario una inversión importante y una operativa que requiere de determinada infraestructura a nivel técnico y humano, pero jurídicamente nada obstaría a que lo sea una persona física y por tanto así lo reconoce la ley. Los requisitos establecidos son los siguientes. A. Si se tratare de personas físicas, nombres y apellidos, documento de identidad, domicilio postal constituido, pudiendo además constituir domicilio electrónico en una casilla de correo electrónico, estar legalmente registrado en el Registro Único Tributario, en el Banco de Previsión Social y acreditar buena conducta.
Si se tratare de personas jurídicas, razón social y nombre de fantasía si lo tuviere, acreditar la personería jurídica, su vigencia y la representación invocada, domicilio postal constituido, pudiendo además constituir domicilio electrónico en una casilla de correo electrónico, estar legalmente registrado en el Registro Único Tributario y en el Banco de Previsión Social, acreditar la buena conducta de los directores. Como puede observarse, los requisitos son equivalentes para ambos casos, y los requisitos del literal B en adelante son comunes. B. Acreditar solvencia económica. En el caso de la persona jurídica corresponderá presentar balances y situación patrimonial de las personas físicas que la representan. En el caso de la persona física debiera exigirse situación patrimonial, pero nos queda la duda si es suficiente garantía. Se genera la duda, si una unipersonal no sobrepasaría los límites legales para su constitución debido a la infraestructura y personal que necesita, pero no existen estas limitantes en el caso de los profesionales universitarios. Por otra parte, es una operativa de una entidad tal que quizá la figura comercial por excelencia sea la sociedad anónima. C. Acreditar la existencia de contratos correspondientes a servicios que sean prestados por terceros, en caso de haberlos. Este literal es conteste con nuestra opinión de exigir contratos a las diferentes autoridades previstas en el artículo 12, en caso de que en el futuro se decida acreditarlas en forma separada. D. Modelos de contratos a ser suscritos con los usuarios y de política de privacidad del solicitante. Obviamente, la UCE deberá controlar los tipos de contratos que se realizarán con los usuarios a los efectos de evaluar si cumple con la normativa vigente y las políticas aprobadas por la unidad. Informe de auditoría técnica, legal elaborado por auditores independientes, elegidos entre aquellos que fueren autorizados por la UCE, en donde conste que el solicitante tiene capacidad de actuar de acuerdo con los requerimientos establecidos en las leyes, reglamentos y demás normativa técnica aplicable. El procedimiento de auditoría deberá realizarse conforme el protocolo que será definido por la UCE. F. Describir detalladamente la plataforma tecnológica incluyendo un detalle pormenorizado de hardware, software y dispositivos de comunicación con los que cuenta, sus características y funcionalidad. G. Informar los planes y procedimientos de seguridad que garanticen la prestación de servicios de certificación. H. Presentar la declaración de prácticas de certificación. Y cumplir con cualquier otro requisito que la UCE estime necesario. El artículo 14 parece razonable en virtud del control que debe realizar la UCE sobre los prestadores de servicios de certificación acreditados y la importancia de que determinados requisitos se mantengan y condicionen por tanto la calidad de tal. Se denomina control de admisibilidad al artículo 15, el que además de ello regula todo el procedimiento del trámite de acreditación, sus etapas y sus plazos. Entendemos que está bien situada la presentación de garantía regulada en el artículo 16 exigiéndose luego de aprobado los requisitos técnicos. Un aspecto a tener en cuenta es que las empresas aseguradoras deberán prever este nuevo servicio, porque si bien se trata de un seguro de responsabilidad civil, parece difícil de avalar el daño que puede llegar a producirse y por ende los costos que la contratación de este seguro puede implicar. El artículo 17 establece el otorgamiento de la acreditación por resolución de la UCE, la existencia de controles posteriores si así lo determina el órgano de control y la posibilidad de solicitar la renovación de la acreditación. Los efectos de la acreditación están establecidos en el artículo 18. Una vez emitida la resolución deberá ser comunicada al prestador a los efectos de que se presente ante la autoridad certificadora raíz para acordar la fecha y hora de la emisión por esta de su certificado electrónico. La emisión de este certificado por parte de la autoridad raíz es lo que hace que el prestador acreditado se encuentre dentro de la cadena de confianza, o sea dentro de la infraestructura nacional de certificación electrónica. Artículo 19 establece los 3 casos en que al prestador de servicios de certificación puede suspendérsele la acreditación. Ellos son: 1.
por solicitud del prestador de servicios de certificación acreditado, en forma fundada y por un período de tiempo que será fijado por la UCE. Este caso puede plantearse cuando el prestador tiene un problema técnico y para solucionarlo necesita tiempo, para lo cual solicita que se suspenda la acreditación. 2. Por suspensión de la acreditación en tanto sanción impuesta por la UCE de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 numeral 5 grados literal C de la Ley N grado 18.600. Si el prestador no cumple con algunas de sus obligaciones podrá suspenderse la acreditación hasta que acredite su cumplimiento. 3. Si se tratare de una persona física, por fallecimiento, incapacidad declarada judicialmente y declaración de ausencia. Estas causales son claras y no es necesario un mayor abundamiento, pero vuelve a preocupar el tema del prestador persona física, ya que los riesgos son mayores, y en este caso se suspende la acreditación hasta que sus herederos o representantes puedan continuar con la operativa, acreditando lo establecido en la normativa referente a las personas físicas. Es importante aclarar aquí que la suspensión lo que hace es suspender, valga la redundancia, la emisión de nuevos certificados, pero los ya emitidos continúan vigentes por el plazo que se estableció en el mismo. En cambio, la revocación de la acreditación deja sin efecto todos los certificados emitidos. Los efectos de la suspensión están establecidos en el artículo 20 y en el 21 se regula la revocación de la acreditación, la que puede ser solicitada por el prestador o constituir una sanción impuesta por la UCE. Los efectos de la revocación, consagrados en el artículo 22 son, como mencionábamos anteriormente, la revocación de todos los certificados emitidos, en segundo lugar la revocación del certificado que le emitiera la autoridad certificadora raíz y por lo tanto la prohibición de continuar emitiendo certificados. El artículo 23 establece la posibilidad de que el prestador acreditado cese en sus actividades, que de acuerdo con lo que establece la norma es diferente de la revocación de la acreditación, porque determina que debe mantener vigente y actualizado el registro de certificados hasta la vigencia del último de ellos. Si se tratara de revocación, entonces todos los certificados serían revocados y esta obligación carecería de sentido. 6. Registro de prestadores de servicios de certificación acreditados. El artículo 24 establece la obligación de la UCE de mantener un registro de prestadores de servicios de certificación acreditados accesible al público y es obligación del prestador mantener actualizada toda la información, según lo prescribe el artículo 25. La fecha del registro será la de la resolución de la UCE que otorgue la acreditación, según el artículo 26 y los datos los establecidos en el artículo 27. 7. Control y supervisión de los prestadores de servicios de certificación acreditados. El capítulo 7 consta de dos artículos, 28 y 29 que regulan respectivamente, la fiscalización de los prestadores de servicios de certificación acreditados, que no es otra cosa que la especificación de las potestades de control de la UCE y la obligación de colaboración del prestador en todo momento. 8. Disposiciones finales. Finalmente, el artículo 30 establece que, a los efectos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 22 de la Ley en 18.600 de 21 de septiembre de 2009, esto es la comprobación de la identidad de las personas físicas o los representantes de las jurídicas al momento de solicitar un certificado electrónico reconocido, determina, porque no lo hace la ley, cómo deben acreditarse las entidades públicas. En caso de tratarse de una entidad solicitante. 1. Nombre de la entidad pública de que se trate. 2. Nombre del representante. 3. Acto delegatorio y su vigencia. En caso de tratarse de un funcionario actuando mediante delegación. 1. Nombre de la entidad pública de que se trate. 2. Nombre del funcionario. 3. Acto delegatorio y su vigencia. Y por el artículo 30 se ordena la comunicación y publicación del decreto.